Bueno, como yo trabajo sobre la enseñanza de ciencias, pero la enseñanza de ciencias en el aula, uno de los principales problemas es entender de qué manera los maestros trabajan con los alumnos, cómo hacen para enseñar los conceptos de ciencias, de qué tanto depende del contexto donde los maestros están, del conocimiento que ellos tienen, del tipo de niños que van a la escuela, de los conocimientos que tienen los niños. Entonces, la complejidad de esa interacción para poder entender la complejidad de la tarea de enseñanza y también de la tarea de aprender. Entonces, un poco el problema es entender las dificultades de esa práctica, de la práctica de enseñanza. Y trabajo mucho en diferentes contextos, pero sí voy sobre todo a los contextos menos favorecidos, porque creo que las cosas que se encuentran en contextos marginales son más fáciles de resolver cuando tienes un contexto de niños que saben más, que tienen más recursos, que tienen un medio socioeconómico mejor, etc. Entonces, entender la dificultad de los maestros para enseñar y para enseñar en ciertos contextos. Por ejemplo, una de las cosas que me interesa mucho es hacer estos estudios en un contexto de culturas distintas. O sea, qué tanto los niños y los propios maestros entienden los fenómenos naturales de maneras distintas dependiendo de su cultura. Por ejemplo, una cosa que me he encontrado en Chiapas es que los maestros y los niños sí dicen, pues lo que dice la ciencia de los planetas y de la luna y el sol es muy importante, pero aquí la ciencia no entiende por qué nosotros tenemos que sembrar cuando la luna está llena y no es lo mismo si siembras cuando la luna está nueva. Entonces eso cambia. Entonces, ¿cómo se relaciona la cosmovisión indígena con la enseñanza de ciencias y las diferencias que hay? Seguir investigando en este tipo de contextos, pero yo creo que una de las cosas para las que sirve este tipo de investigación es para estudiar que no es tan fácil decir si un buen maestro es un buen maestro o es un mal maestro, que depende de muchas condiciones y que es muy complejo el trabajo del aula y que no se puede medir a través de un cuestionario o a través de una evaluación como las que hacen en el INE o en otras evaluaciones estandarizadas, porque es muy diferente dar clases en una escuela de la Ciudad de México de cierto nivel socioeconómico y dar clases en una escuela de la Sierra de Oaxaca o en Chiapas, que tienen otra cultura, otras formas de enseñar, otra manera de relacionarse entre los alumnos y el maestro, y que esto es diferente. Entonces, para lo que sirve este tipo de trabajos es para ser más flexibles. No se trata de evaluar nada más al maestro como bueno o malo, como regular o como no sé qué, sino entender que son muchos los aspectos que en la práctica el maestro tiene que estar abordando, tiene que estar entendiendo para poder resolver ciertas situaciones, y que por otro lado tampoco puedes hacer una inferencia de que aquí aprendieron de esta manera, en otro lado van a aprender de la misma. Entonces, todos los mecanismos de acercarte al aula y también de hacer material didáctico tienen que tomar en cuenta que los contextos son distintos, y en ese sentido influye mucho el contexto. Por ejemplo, los maestros hacen un trabajo muy especial en acercar los contenidos de los libros de texto al conocimiento de los alumnos, ponerles ejemplos de su medio ambiente, etcétera, y para eso tienen que tener tiempo. Entonces, si les exiges mucho en términos de tiempo, no tienen posibilidades de hacer esas adecuaciones y de que los niños puedan comprender el contenido y el conocimiento que se les aporta.